Hoy hablaremos del trastorno obsesivo-compulsivo, que junto a las fobias, los ataques de pánico y otros cuadros más, forman parte de los denominados trastornos de ansiedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta patología? En primer lugar, vamos a hablar de las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos, imágenes que irrumpen e invaden la conciencia del sujeto. Estas ideas fijas u obsesivas son absurdas, negativas y persistentes, y aunque él sabe que son carentes de sentido, no puede evitar dejar de pensar en ellas. Es decir, en determinado momento de la vida de la persona aparecen estas ideas, estos impulsos, estas imágenes, y empiezan a literalmente a asediar la conciencia del sujeto. En primera instancia las va a reconocer como extrañas, como ajenas, pero luego se van a hacer tristemente familiares. Ejemplos de las obsesiones pueden ser ideas relacionadas con excesivo orden y limpieza, en muchos casos con temor a contaminarse o adquirir enfermedades. También puede haber ideas de violencia e incluso de autoagresión en personas habitualmente pacíficas, y finalmente fantasías de conducta sexual incorrecta. Ahora bien, estas obsesiones aumentan, disparan la ansiedad en la persona. Entonces, como reacción, como respuesta, todo esto se da en forma inconsciente al comienzo, luego se hace más consciente. En la persona se dan los que se conoce como las compulsiones. Hay dos grandes grupos de compulsiones. Están en primer lugar los comportamientos, por ejemplo lavarse las manos varias veces por día, o verificar la llave que esté cerrada, la llave de la luz o del gas, también varias veces, y aún así estar intranquilos. Y los actos mentales, que consisten en contar o repetir palabras en silencio. El objetivo de estas compulsiones es reducir la ansiedad, disminuir la ansiedad. Y hay un éxito momentáneo, hay un alivio momentáneo, pero luego, al poco tiempo, naturalmente vuelven a surgir las mismas obsesiones y las mismas compulsiones y se reinicia el cuadro otra vez. Es decir, estas compulsiones reducen la ansiedad temporariamente, porque la patología, el conflicto sigue estando. Con lo cual, nos damos cuenta que el trastorno obsesivo-compulsivo es una patología de excesivo orden que en realidad lleva al desorden. Quienes la padecen, o quienes padecen este cuadro, son personas con, podríamos decir, con excesiva angustia, con muchas dudas, con una permanente inquietud, con una constante culpa. Los obsesivos son muy culposos, no hacen nada, pero sienten culpa como si hubieran hecho todo. Ahora bien, ¿cómo se cura el TOC o el trastorno obsesivo-compulsivo? En primer lugar, se usan mucho los tratamientos combinados. Esto significa, por un lado, terapia psicológica, la ideal es la terapia cognitivo-conductual, y por otro lado, apoyo con psicofármacos, que naturalmente deben ser recetados y controlados por un psiquiatra. Pero definitivamente, como en toda psicopatología, en todo trastorno mental, hay un primer punto que es importante, que es relevante, que es que la persona acepte que está enferma, que acepte que necesita ayuda, y por supuesto después la consulta profesional. Para ir finalizando y reiterando esta salvedad, la consulta, la orientación, el tratamiento profesional, diré algunas sugerencias muy generales, por si esas casualidades algún obsesivo está escuchando este material, tal vez le puedan ser de utilidad. En primer lugar, es importante explicarle a estas personas cómo funciona esta patología, o qué es lo que hace que esta patología funcione. Esto muchas veces tranquiliza y disminuye la ansiedad y la culpa. En segundo lugar, en el instante en que aparecen las obsesiones y consecuentemente las compulsiones, los rituales, si la persona puede detenerse, puede, como decimos aquí en Argentina, bancarse comúnmente, bancarse la ansiedad, si puede transitar la ansiedad, al principio la ansiedad va a subir, al no realizar el ritual, al no realizar el acto, la ansiedad sube, pero luego después disminuye. Y realmente esto es muy gratificante porque alguien pudo controlar aquello que no podía controlar o aquello por lo cual era controlado. Y un tercer aspecto muy relacionado al segundo, en muchos obsesivos está presente la fantasía de que si no realizan el ritual algo malo va a suceder, algo terrible va a suceder.
y cuando hacen lo que mencionábamos recién, cuando pueden evitar transitar esta situación, realmente es gratificante y se dan cuenta que, contrariamente a lo que ellos creen, no ha sucedido nada grave. Espero que estas pequeñas palabras sirvan de aporte y orientación para muchas de estas personas que padecen esta patología. Se calcula aproximadamente de un 2 y un 3% en la población mundial. Mi nombre es Pablo Antivero, la dirección de mi página web es www.talleresdepsicologiapractica.blogspot.com. Muy buen día y muchas gracias.